El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Cuando alguien os persiga, que se apoyen en vuestra paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios está cerca, a todos anunciarán. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Buen día, querida comunidad. Comenzamos este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en este lunes, tercera semana del tiempo cuaresmal. Ya iniciamos este capítulo 6, ya estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. En el versículo 1 y 29 es el que vamos a escuchar hoy y vamos a reflexionar. Jesús, el carpintero, el hijo de María, ese es el título para hoy. Así que ahora nos disponemos a escuchar el Evangelio de parte de Gisela y Juliana. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Entonces llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: Permanezcan en la casa donde les dan alojamiento hasta el momento de partir. Si no les reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: Es Elías. Y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: Este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe,
con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad del reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿Qué debo pedirle? ¿La cabeza de Juan el Bautista? Respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y a darle sepultura. Jesús ahora deja el mar de Galilea para visitar a su ciudad natal, Nazaret, que queda a unos 40 kilómetros al sureste de Cafarnaúm. Con el cambio de ubicación se produce un cambio también en el tenor de la narrativa. En la historia de anteriores, Jesús ha mostrado señorío sobre la naturaleza, los demonios, la muerte, pero entre su propia gente en Nazaret encuentra malentendidos y rechazo. Hasta ahora las multitudes se asombran por la autoridad de Jesús, pero en Nazaret es Jesús quien está asombrado por su incredulidad. La incredulidad y la oposición en Nazaret preparan para el destino de Juan el Bautista ante Herodes y para el destino posterior de Jesús ante el Sanedrín. En este primer versículo Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, a Nazaret, seguido por sus discípulos. Ahí tenemos la imagen de ese rabino judío itinerante que va acompañado o seguido por sus discípulos y aprendices. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Ahí nos muestra ese Jesús que su ministerio está dirigido a la enseñanza y en la sinagoga, que es el centro del culto, el corazón de la comunidad judía. En la sinagoga de Cafarnaúm, no en esta, en Nazaret, recordamos cómo Jesús enseñaba y la gente quedaba admirada de cómo hablaba, de su enseñanza que era nueva y que era llena de autoridad. Acá va a pasar algo distinto, se van a asombrar, pero ese asombro es negativo, porque enseguida se preguntan: ¿acaso este no es el carpintero, el hijo de María? Ahí hay una connotación, tanto cada una de las expresiones, una connotación peyorativa, ¿no? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María? Más adelante dice: pero un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Jesús para ellos es un escándalo, ¿no? Dice que el término que se utiliza en el Evangelio cuando fue escrito, o sea, en griego, es el término es escándalo, que es básicamente el que nosotros también a la traducción utilizamos, que es escándalo. ¿Qué es lo que significa escándalo? Es piedra de tropiezo. El escándalo es una piedra de tropiezo, algo que está en el camino y que provoca el tropiezo, que hace tropezar.
En el Evangelio aparecen 8 veces. En las 8 veces tiene que ver con el obstáculo a encontrarse, a seguir a Jesús, a la fe. Entonces, esta actitud de la gente no es una actitud de asombro por la fe, sino que es incredulidad y oposición, y que se convierte esa actitud de parte de ellos también ante Jesús como un obstáculo para poder acceder a la fe. Y no pudo hacer muchos milagros por esa falta de fe, porque estaba asombrado por la falta de fe que encontraba en ese pueblo que lo vio crecer. Muchas veces donde pensamos que hay fe, donde tendría que haber, al final no lo hay. Y aquellos lugares, por ejemplo, en el Evangelio nos muestra ese endemoniado de Gerasa, que era un gentil, un extranjero. En ese se encuentra la fe. Y muchas veces la sorpresa de Dios no es tanto en nuestro pecado y en nuestro siempre caer, tropezar con la misma piedra, sino en la dureza de nuestro corazón. Jesús recorría los poblados de alrededores, enseñando a la gente. Acá en este versículo 6 nos muestra aquello de 1:38, que decía cuál era la misión de Jesús. Dice: vayamos a otras partes a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Acá Jesús no solo va a las poblaciones, sino que también va a enviar de 2 en 2 a los apóstoles, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que llevaran en el camino, acá le da instructivo de qué es lo que tienen que llevar, y después qué es la manera de actuar. Donde lo reciban, bien, quédense en esa casa, y después en los lugares que no lo reciban, sáquense en el polvo, ¿no? Que era un signo de quitarse eso feo, ¿no? Entonces fueron a predicar, a exhortar a la conversión, expulsando muchos demonios, curando a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Pasamos ahora, y esto es la segunda parte de este extenso fragmento del Evangelio que escuchamos hoy, que es el martirio de Juan el Bautista. Solo hay 2 pasajes en el Evangelio de Marcos que no trata sobre Jesús. Ambas tratan sobre Juan. Ambos prefiguran a Jesús, ¿no? Uno es al principio, cuando Juan anuncia aquel que es más grande que yo, ¿no? Y comienza a narrar todo cómo era que vivía Juan el Bautista. Y ahora es en este otro momento que también prefigura, pero va a ser la pasión. La pasión de Jesús se anuncia ya desde esta pasión de Juan el Bautista. Es interesante cómo le surgió, porque yo no les pedí que lo hicieran así, pero así lo hicieron, porque le pedí que lo hicieran alguna de las dos, tanto Gisela como Juliana, madre e hija, pero se ve que le salió de hacerlo como si fuera la lectura de la Pasión, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Esos 2 días la lectura la hacemos así en varias voces, ¿no? Con varias personas. Y también le surgió hacerlo de esa manera, y realmente suena como si fuera la lectura de la Pasión. El martirio de Juan prefigura más que la crucifixión de Jesús. También ejemplifica las consecuencias de seguir a Jesús en un mundo de codicia, decadencia, poder y riqueza. Marcos hace, con el relato brutal y conmovedor del martirio del Bautista, entre el envío de los 12 y su regreso.
¿no? Eso que estamos acostumbrados de que Marcos pone una historia dentro de la otra, ¿no? Esto es entre los 12 apóstoles que salen y después que vuelven. En medio de eso está el relato del martirio de Juan el Bautista, que son siempre esto que está uno metido un relato en el otro. Recordamos, por ejemplo, el anterior, ¿no? de este jefe de los escribas que pedía por la hija, estaba enferma, y después está la mujer que sufría hemorragias, y que veíamos cómo los dos relatos, uno metido dentro del otro, tienen en sí sentido uno con el otro. Y en esto también, porque tenemos el martirio de este Juan el Bautista, que todo lo que significaba y hasta lo consideraba como un santo, decía el Evangelio, y estos apóstoles que salen a anunciar las enseñanzas y anunciar el Evangelio. Vamos ahora a ver cuáles son las propuestas que nos dan el librillo. Para meditar, ¿cuántas partes tiene el texto? ¿De qué habla cada una? ¿Qué les cuesta aceptar a los vecinos de Jesús? ¿Qué les cuesta aceptar a Herodes y Herodías? ¿Qué significa para ti la coherencia y la fidelidad a la propia fe? ¿Qué ejemplos de ella reconoces en tu familia o tu comunidad? Para vivir a lo largo de este día, trata de vivir coherentemente tu fe o de manifestar en un ámbito en el que te cueste. Para orar por las personas privadas de libertad, por los perseguidos por su fe, por los que sufren la injusticia, por quienes no reciben un juicio justo. Y junto a sus oraciones vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día y nos vemos mañana.